Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Es para este equipo un lujo presentar esta entrevista a propósito de la Asamblea de la ONU, de todos los temas que en este momento mueven al mundo. Experto en relaciones internacionales y comercio exterior, Iván Ernesto Gatón Rosa, el nombre completo. Bienvenido, profe. Buenos días, muchas gracias por la amabilidad de la invitación. Iván, tocayo. Hemos visto el inicio ya de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya participó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y se prevé que el presidente dominicano interactúe hoy. No se sabe qué él va a hablar, pero con los temas generales que se están tratando, crisis humanitaria, refugiados, con el tema que sucedió recientemente del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, ¿se podrá tratar el tema, o usted se imagina que pudiera tratarse el tema de Haití nueva vez en este discurso del presidente? Bueno, el tema de los refugiados a nivel mundial es uno de los puntos más puntuales, digamos, que se ha tomado en cuenta en la Asamblea. Estamos viendo que el tema forma parte de todo lo que es la discusión política de la campaña electoral en Estados Unidos. Vemos que el propio presidente Obama, en un discurso donde lo vemos más filosófico que en la línea de la realpolitik, está hablando del problema de los populismos. Y cuando vemos que se desguaza un país, como ha sido el caso de Siria, por una serie de intereses que están muy involucrados al sector energético mundial, y cuando vemos todo lo que es el complejo militar industrial detrás, entonces llegamos a la conclusión de que esos refugiados van a tener que seguir saliendo hacia Europa o van a tener que seguir saliendo hacia cualquier parte del mundo donde puedan tener una mejor vida. Entonces, una vida. Hay un caso que la ONU ha estado planteando y es el siguiente. La ONU plantea de que son países en vías de desarrollo los que reciben más refugiados que los países desarrollados. Y cuando usted habla del tema haitiano, usted dice, bueno, tiene capacidad un país con 48.442 kilómetros cuadrados de recibir la cantidad de refugiados haitianos, ya no por el caso de las guerras, sino por una cuestión económica, como lo hace la República Dominicana, bajo las preferencias, digamos así, que la República Dominicana ha dado para la nacionalización de personas que su país no puede dotar de los documentos básicos. Es decir, este es un tema que va a seguir siendo de gran preocupación a nivel mundial, porque se habla mucho de derechos humanos, se habla mucho en una perspectiva de doble rasero. Es decir, es la perspectiva de que los países más poderosos pueden interpretar el derecho internacional, pero los países más pequeños no pueden hacerlo. Entonces ahí llegamos a una frase del conde de Romanones que decía que a los amigos las leyes se les interpretan y a los enemigos se les aplica. Entonces esa es la realidad que tiene el mundo en la actualidad. La crisis de refugiados que nosotros estamos viendo con la deslocalización de los empleos en las antiguas metrópolis ha causado pánico, porque cuando vemos que en este mes de septiembre los sindicatos en Estados Unidos, a quien tienen como un ícono referencial, porque es el hombre que está hablando en contra de todos los acuerdos de libre comercio, y dice, yo no quiero TPP, yo no quiero acuerdo transpacífico. Miren, aquí en Cleveland esto estaba lleno de empresas. Este estado fue el 20º en importancia, etcétera, etcétera, pero ha colapsado porque todas las empresas nuestras se fueron a otro país. Tiene un discurso mucho más radical que el que tenía Ronald Reagan, que aceptaba inmigrantes trabajando en Estados Unidos y permitía la instalación de empresas en Bangladesh y en Pakistán, y al mismo tiempo inició lo que conocemos como la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Donald Trump lo quiere todo al revés. Él quiere todas las empresas en los Estados Unidos sin sacar nada afuera y no quiere los inmigrantes dentro de los Estados Unidos. Pero a él es que Obama indirectamente se refiere, pero hay un tema de que esa globalización, desde esa perspectiva neoliberal, lo que hizo fue simplemente abrir espacios
que no existían de interrelación en los países, pero esos espacios que se abrieron no se tomaron en cuenta, la calidad de vida de la gente, se quedó todo el dinero en una pequeña élite financiera. Entonces la democracia dejó de tener el contenido que sí había ocupado desde la Segunda Guerra Mundial, porque la democracia entonces sí tenía el contenido de una mejor reivindicación para la vida de los seres humanos. Y sucede que el último análisis que hace la NASA en una proyección que le pide el propio gobierno de Estados Unidos de qué va a suceder en el futuro, de qué podría pasar si el planeta colapsa, y le decían, mira, siempre que ha colapsado alguna civilización humana ha sido porque las élites han sido muy corruptas y se han olvidado de esas masas que son que las sustentan y terminan acabando hasta con el medio ambiente. Cualquier coincidencia con lo que está sucediendo en la actualidad, eso es ficción. Iván, cuando citamos el dicho de que a los enemigos sí se le aplica la ley, a los amigos se le interpreta, estos informes que han servido organismos internacionales recientemente de la República Dominicana, debemos habituarnos a todo este calificativo que se nos indilga respecto a la condición de nosotros en una isla dividida con Haití. ¿Debemos estar acostumbrados a eso entonces? No hay ninguna forma ni que Danilo se refiera al tema, ni que se haga el plan o no se haga. ¿Cómo vamos a librarnos? ¿O no hay forma de hacerlo de cómo a nivel internacional, la comunidad internacional nos ve frente a Haití? Bueno, siempre pongo el ejemplo de Manuel Arturo Peñavalle en una carta que hace a Jorge Mañax, canciller cubano en el año 1956, donde él le refiere que la espada de Damocles de República Dominicana lo será Haití. Y eso fue en el 56, es decir, ya en la dictadura trujillista estaban avisorando lo que nosotros, de una manera u otra, ya estamos viviendo. Si no existe una élite, porque aquí siempre se le endilga a los políticos la mayoría de los problemas del país, pero no nos damos cuenta que los políticos llegan ahí porque los llevan también los empresarios. Ningún político llega a una posición, eso es muy difícil, si no tiene apoyo del sector privado. Claro. Por eso hay que hablar de las élites. Y si las élites empresariales no ponen de su parte y se sienten más cómodos diciendo, déjame apoyar lo nacional, déjame yo comprometerme con mi país, porque donde no existe una élite nacionalista, vienen esos problemas. Es decir, si la gente no tiene el respaldo del sector empresarial y del sector político, que son como una tijera que los dos cortan juntos, no hay forma entonces de que podamos detener una migración haitiana que viene a trabajar por salarios que evidentemente no lo está haciendo un dominicano. Y aquí hubo una pérdida de parte de las élites de conciencia de lo que representaba esa migración haitiana. Y hay un tema en geopolítica que es la demografía. Si tenemos aquí ya la cantidad de haitianos que ya tenemos, mañana evidentemente, y es un problema que yo lo veo desde la perspectiva de la geopolítica y de las relaciones internacionales, yo veo una balcanización, quizás no ahora, pero esperemos de aquí a 30, 40 años hablando de minoría étnica, lo cual implica una serie de derechos, una serie de privilegios. Y esto no es para alarmar, sino que es una cuestión de realpolitik. Sí, pero hablando de eso, de realpolitik, le hago la siguiente pregunta. En el mundo se está viendo una nueva, digamos que categoría dentro de la política, que es los no políticos. Le hace Donald Trump, que no es un político, sino que es un empresario que entra a la política. Aquí en República Dominicana lo estamos viviendo ahora. Un sector empresarial que se está inmiscuyendo dentro del mundo político. ¿Cómo eso pudiera afectar lo que es la política global ahora? Porque ellos siempre ven y siempre van a ver desde su punto de vista empresarial beneficios, retorno, tal vez hasta de una manera demasiado personalizada. Por eso hablábamos de que esas políticas neoliberales, que fue causada por esos propios empresarios que hoy apoyan a personas que se presentan como los exitosos y que pueden mejor manejar los recursos del Estado que los políticos, eso es lo más nefasto que le puede suceder a una sociedad, porque la Biblia refiere que la gente donde tiene el corazón tiene el entendimiento. Y la política está demostrada desde la época de Platón que se requiere de personas
que tengan una vocación de política. Es muy distinto ser una persona de Estado, ser una persona que tenga sensibilidad y conciencia social, que no haga simplemente el allante de darle la mano a una persona y después piense en la cantidad de bacterias que le transmitió cuando le dio la mano, que tenga incluso quejas por la halitosis que encuentras en los barrios cuando saluda y habla de cerca con las personas, porque todo esto es cierto. Son gente que lo que tienen es una pose para subirse en el poder y beneficiarse de ese poder sin ningún tipo de compromiso y sin conciencia social. Y eso es nefasto. De ahí que nosotros vemos que en Estados Unidos el surgimiento de Trump nos pone en un cambio de época. Y nos dice, pero mira, no es solamente en Argentina, que un muchacho que hasta el padre lo presenta en un momento como algo díscolo, que el padre tiene que decir, bueno, la carta que yo escribí diciendo que él no era bueno, por favor, vamos a retomarla otra vez, porque fue en un momento de pasión que yo le escribí. Y ese señor, después que está en el poder, ha aumentado 1.6 millones de personas, de pobres, en Argentina. Entonces tenemos, por ejemplo, en Brasil ahora, que Temer dice, voy a juzgar mi capital político, pero tiene un capital político que se presenta como candidato a presidente del edificio donde él vive y no gana para tomar medidas que vayan a beneficiar ¿a quién? A una élite. Y eso es algo que hay que tomar con pinza. Estamos haciendo un cambio a gente enganchada a la política con la mayor hipocresía que ustedes se puedan imaginar. Si bien es cierto que muchos de los políticos han sido una plaga, déjenme decirle que vamos a seguir probando lo desgraciado que es para una sociedad cuando gente sin formación de Estado, cuando gente sin conciencia, porque el problema es que no tienen conciencia, todo lo que ustedes ven es poses, es más, son candidatos preparados. Hay películas que nos muestran cómo se preparan a estas personas y les dicen, miren, hasta el tipo de corbata que usted tiene que usar es esta. Los enunciados suyos, las palabras claves son esta, y los ponen a memorizar, pero usted los pone a parir una idea y ni con cesárea en un quirófano con 9 meses de embarazo. Pero ¿y qué hacemos con un presidente que está, digamos que llenando su gabinete de ese mismo sector privado? O sea, de personas que no tuvieron que hacer campaña política, que no tienen esa vocación social. No, estamos hablando en términos del ejercicio del Estado, es decir, del presidente, que puede tener un gabinete de gente que puedan venir del sector privado. Ahora, la primera magistratura, tener en el Congreso a gente que no tenga esa formación, que no tenga esa vocación. Señores, desgraciadamente está demostrado que lo peor que le pudo suceder a la política en el siglo XX fue cuando la escuela de von Hayek con Milton Friedman y los Chicago Boys se entronizaron a través del golpe de Estado Allende, que fue una prueba neoliberal de ese grupo, y luego cuando llegó Margaret Thatcher, que hizo un gobierno pésimo, que lo privatizó todo y que la salvó la guerra de las Malvinas, y después el propio gobierno de Ronald Reagan, que fue el que comenzó la debacle de la economía estadounidense con un déficit del PIB anualmente de un 5%, porque tenía una guerra que era la guerra de las galaxias, que le estaba dando dinero al complejo militar industrial, y la gente cree hoy que Reagan fue un gran presidente, cuando fue donde entró la cocaína, cuando fue que vino el escándalo Irán-Contras, pero la gente no lo ve así. ¿Y cuál fue el elemento principal? Que ese grupo neoliberal se entró en la política y comenzó a cooptar los partidos políticos, y acabaron también con los sindicatos. Iván, tenemos muchos temas, es fascinante siempre una conversación con usted, pero hay muchos, vamos a hacer un vuelo de pájaro para que nos dé el tiempo en todas las cosas que tenemos pendientes. Antes de irnos de aquí de la isla, las elecciones en Haití, ¿qué se espera brevemente? ¿Cómo este limbo que ellos tienen por tantos meses, se vislumbra una solución en estas próximas elecciones? Bueno, en una ocasión visitando Haití y entrevistando a varias personas, yo les decía a algunos, díganme, ¿y cómo ustedes entienden que Haití puede salir del atolladero en el cual se encuentra? Y dice, ¿y tú crees que hay interés en las élites en salir de ese atolladero? Porque siempre hay alguien que se beneficie. Y evidentemente
en Haití no es, por eso hablaba de las élites desde un principio. Entonces, lamentablemente... ¿Con quién en negociamos Haití, entonces en Haití si no se define Con el que esté en el momento. un gobierno formal? O sea, ¿cómo sostener, en qué se avanza cuando nos reunimos en comisión bilateral, cuando nuestro ministro de Industria y Comercio, canciller, se reúne con su homólogo? ¿En qué se avanza? No sabemos en qué pie estamos parados. usted toma toda la hemeroteca y comienza a revisar los periódicos y cada una de las conversaciones que siempre se lleva a cabo con Haití, en cualquiera de las comisiones, y usted se va a dar cuenta que ahora se dijo una cosa y que cuando el ministro habló vino alguien y dijo otra cosa, y lo que más nosotros tenemos lejos es que eso forma parte de la idiosincrasia de las élites haitianas para manejarse con nosotros los dominicanos. Hay otro tema también del día que queremos aprovechar su experiencia en este tipo también de organismos de la región. Cuando sale el titular de que el presidente Danilo Medina pues confirma que nos sigue pues como presidente pro tempore de la CELAC, ¿qué pasa? ¿Qué se vislumbra? Ya se cumplen los 6 meses. Sí, se cumple, pero la CELAC es más un organismo, digamos así, de corte poco, digamos, de un corte político que usted diga, bueno, sus decisiones son muy vinculantes, van a tener un peso muy trascendente. De hecho, la CELAC, su influencia ha ido mermando un poco, porque todos sabemos que la CELAC viene más impulsada por los países que tenían toda esa línea progresista, sí, y que la CELAC es una OEA sin Estados Unidos y sin Canadá, con la ventaja de la OEA que tiene toda una burocracia que no la tiene la CELAC. ¿Y qué razón podría tener el presidente Medina en querer que la República Dominicana no continúe siendo presidente si no hay una unanimidad de otra parte? Siempre que escuchamos de hablar de que República Dominicana debería pertenecer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no se me olvida cuando estudiábamos los temas de política internacional, las implicaciones que tiene pertenecer al Consejo de Seguridad para un país pequeño. ¿Cómo usted se la juega? Y cuando el horno no está para galletitas, que hay muchas complicaciones políticas, usted ser el presidente pro tempore de un organismo así, eso va a implicar que usted se la juegue. Y la situación ahora mismo, a nivel político mundial, es de la más compleja y de las más difíciles que usted se podrá imaginar desde la caída del muro de Berlín. Pero aún sacando a Canadá y a los Estados Unidos, ¿cómo es ese organismo? Porque fuera de esos dos países no veo... Por eso mismo, porque usted está viendo todo un corte de políticas y de enfrentamientos en la región, que un asunto es que usted sea amigo de ese grupo, de ese partido político, y otro es que usted represente al Estado de un país y que mañana usted tenga que aprobar o no, sancionar o no medidas que se tomaron en ese país. Para darle un simple ejemplo, ¿usted cree que lo que sucedió con Dilma Rousseff, que evidentemente en una forma legal, técnicamente legal, se le dio un golpe de Estado, era para llevarse a Dilma Rousseff solamente? No. El día de hoy se comprueba que era detrás de quién. Sí, claro, de Lula. Que era detrás de Lula. Y el anuncio que hace Temer, que puede ejercer la vicepresidencia porque es un cargo electo, porque está condenado por un tribunal electoral, además de 3 cargos de corrupción, Temer anuncia en este momento políticas que van a revertir todo lo que había hecho el PT en términos de mejoramiento de vida de los brasileños. Y no hay algo más fácil que sindicar a un exgobernante de corrupción. Entonces hay que tener cuidado, y a veces usted dice, bueno, la situación está como muy caliente. ¿Qué es lo que pasa en el mundo que usted dice, y hablando de la situación caliente, para compararlo con los tiempos de la caída del muro? O sea, ¿cuáles son esas condiciones que hacen que el mundo a nivel internacional esté así? Mire, el mundo se quedó sin rumbo porque lo que Fukuyama llamó el fin de la historia, y que ya iba a triunfar el liberalismo económico y político, que la democracia se iba a poder llevar por el mundo, desgraciadamente se encontró con alguien que no estaba a la altura del poder
que se le confirió en ese momento, que fue George Walker Bush. Hicieron el desastre de Irak, y el desastre de Irak es el dominó que produce el efecto nefasto de toda esa ola que usted ve de inestabilidad, de terrorismo, de que los chinos se apropien de la economía mundial y que usted se encuentre ahora el multipolarismo en las relaciones internacionales, pero con una economía que se ha criminalizado, porque las bases fundamentales que mueven la economía mundial son armas y drogas. Claro. Entonces, una economía mundial que está criminalizada con una élite política, como usted decía, que cualquier empresario puede salir y decir, porque tengo dinero voy a ser presidente. O voy a poner uno. O voy a poner uno. Cuando usted tiene a una Rusia que Putin se ha fortalecido y usted tiene a una China que está más fuerte que nunca, pero hacen un tándem, es decir, China y Rusia están juntos a un nivel tal que los chinos están atacando en Siria, volando desde Irán, y los chinos están instalando ahora una base militar en Djibouti. ¿Y qué? Pero los chinos nunca han tenido ese tipo de... pero tienen negocios. ¿Y qué dice la élite china? Los negocios se protegen con un ejército. Y cuando hicieron la invasión a Libia, que quitaron a Muammar al-Gaddafi, China envió una fragata y fue y recogió su gente que estaba trabajando en el negocio del petróleo. Entonces estamos en un mundo ahora convulso. Defendiendo intereses. Defendiendo intereses, y tenemos una tregua en Siria después de 5 años, y antes de ayer, por error, se lanza una bomba y mueren 80 soldados sirios, pero Estados Unidos anuncia que un convoy militar, los rusos lo bombardearon y mataron 25. Entonces, la propia Iglesia Católica, y siempre hay que referir a la Iglesia, el Papa Francisco dice, es que estamos viviendo una tercera guerra mundial a retazos. Entonces, la gente que tenemos en el poder no son reales líderes. Por eso es que están hablando de mano dura, de que esto se resuelve dando dando fuerte. Iván, y antes de salirnos del conflicto de Siria, ¿hasta qué punto este enfrentamiento camuflajeado entre Rusia y Estados Unidos en Siria puede explotar en un verdadero enfrentamiento bélico? Esto es un mito, no puede ser, quizás sí. O sea, cuando ellos tienen a través de las fuerzas que están apoyando estos enfrentamientos, ellos detrás, ¿hasta qué punto podemos ver un real enfrentamiento entre ellos? No, es que realmente está existiendo, y como decía Trump. Pero de tú a tú, sí, como sí, no, es que es de tú a tú. Lo que pasa es que tienen personas ahí peleando, los dos financian. Trump decía que fue Hillary Clinton y la administración Obama que financiaron el ISIS. De cierta manera fue cierto. Entonces, Siria es uno de los países más estables en la zona. Pero ¿qué pasa? Es el único país que en Tartus, Rusia, tiene una base militar fuera de su gran territorio. ¿Pero por qué? El gran negocio del petróleo. Desde el Mar Caspio va a bajar todo ese petróleo, pero también no es lo mismo para Arabia Saudita, para los Emiratos Árabes Unidos, sacar su petróleo dándole la vuelta al Golfo, porque la salida del Golfo por la zona de Shatt al-Arab, quien tiene el manejo principal son los iraníes. Entonces es mejor sacarlo por Siria. Pero si yo dejo perder mi situación geográfica, estratégica en Siria, me embromo. Pero también la Iglesia Católica, que ha apoyado en cierta medida a Bashar al-Assad porque protegía a los católicos, porque en Siria es donde nace el cristianismo, en Antioquía, no es en Jerusalén como la gente piensa. Y por eso la Iglesia Católica es la que alerta a Putin en una cumbre que hubo de los 8 en Sochi hace ya 5 años, y dice, mire, está matando a los cristianos. Y si estos musulmanes extremistas, que de ahí viene un problema de la campaña de Hillary Clinton, y es que ella habla de los derechos de la mujer, pero se recibe financiamiento de Arabia Saudita, donde las mujeres no pueden ni siquiera conducir un vehículo. Entonces, esa Arabia Saudita es a la que la Iglesia Católica le tiene miedo, porque es la que está instalando todo lo que se conoce como el islamismo wahabita extremista. Iván, hablando ahora, cambiando el tema para poder cubrir todo, el nuevo libro que está lanzando, China, República Dominicana, Relaciones Económicas Internacionales. Para muchos es desconocido que República Dominicana tenga relaciones con China y que sean realmente sustanciales. ¿Cómo nosotros le estamos sacando provecho a ese monstruo del que estamos hablando? Pero lo que demostramos en el libro es que se han estado haciendo grandes esfuerzos en
participación en ferias, comisiones comerciales, también viniendo, no solamente porque incluimos los dos, incluimos la República Popular China, pero incluimos la República de China, Taiwán, que es con quien mantenemos relaciones diplomáticas. Sin embargo, el intercambio comercial nuestro con China Popular es mayor que con Taiwán. Es decir, nosotros estamos hablando que el intercambio comercial de República Dominicana con China Popular es de más de 1.800 millones de dólares. Se le puede sacar un mayor provecho. Ahí demostramos que no es necesario tener las relaciones diplomáticas con China Popular para que se puedan incrementar las inversiones, pero también el libro, en el capítulo 4, es todo un análisis histórico-político de las relaciones que nosotros tenemos con China desde la época en que la dictadura trujillista envió a Leonte Guzmán como nuestro primer embajador ante el generalísimo Chiang Kai-shek. Es decir, que todas las personas interesadas en conocer la historia político-económica, no solamente con Taiwán, sino con China Popular, e incluso informarse sobre el conflicto del Mar del Sur de China, que se refería a él Obama en su discurso, pueden obtener informaciones aquí. Iván, ¿por qué China? O sea, ¿qué tanto le interesa al embajador Iván Gatón China? ¿Qué le une? ¿Cuántos años? ¿Qué resume este libro? ¿Cuántos años de estudio? Bueno, lo que pasa es que ya tengo 21 años yendo al Asia y mis estudios en el extranjero, donde primero hice estudios fue allá, y esto es fruto también de mi tesis para obtener la maestría en Ciencias Políticas, especialidad en Asuntos Asiáticos en la Universidad de Tankang. Y evidentemente, como decía Napoleón Bonaparte, cuando China despierte, temblará el mundo. Son 1.400 millones de personas, con una diáspora de más de 45 millones de personas alrededor del mundo, y los chinos tienen una vocación de ser imperio, y eso es algo que hay que tomar en consideración. La nueva camada de dirigentes chinos y la juventud china son los primeros que se están preguntando que por qué ellos no son imperios, y comienzan a poner en el planeta un orden chino. Uf. Bueno, Iván, muy interesante. Nosotros estamos complacidos de presentar esta conversación a nuestro público y presentar este libro que usted lo puede ver en pantalla y que lo puede conseguir en la librería. En todas las librerías. En las librerías. En cualquier librería de este país, Librería Cuesta, que es uno de los sitios favoritos del embajador, así que usted puede conseguir y pueda nutrirse y saber también mitos y realidades, cosas que uno así como que escucha mencionar, pero después de 21 años de estudios y de visitas recurrentes a China, pues sin duda que es una voz autorizada para hablar del tema. Sobre todo un aspecto, la gente se pregunta, ¿por qué no tenemos relaciones diplomáticas con China Popular y sí la tenemos con Taiwán? Y ahí explicamos el por qué, y que no es un asunto que depende del gobierno dominicano, sino que depende de una etnia china que se llama la etnia Han, que es la que gobierna en Taiwán con el Kuomintang y es la que gobierna en China con el PCC. Bueno, muchas gracias, sin duda, muchas gracias. Iván Gatón Rosa ha estado compartiendo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con la proyección del día en la mesa de los comentarios. No se despegue de ahí. Diálogo